Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta reflexión para el día de hoy, martes 23 de enero de 2018. Nos encontramos en el martes de la tercera semana del tiempo ordinario. Les habla Iván Rodrigo Vaquero Micán. Soy licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, docente y asistente académico en la Escuela de Evangelización Minuto de Dios, sede Santa Isabel, en donde los esperamos para formarse, para profundizar en este apasionante estudio de lo que es la Sagrada Escritura, la teología, toda la parte de la espiritualidad, ¿cierto? Con un enfoque muy interesante para la praxis cristiana, ¿cierto? Para el ejercicio práctico, tanto para gente de pastoral como para todas las personas que deseen formarse. Entonces, les quiero hacer llegar esta invitación para que se motiven. Estamos en la última semana, podríamos decirlo así, de inscripciones. Entonces esperamos que realmente acepten esta invitación. Por favor, si desean solicitar una mayor información, pueden comunicarse al celular 320-830-4701 o al fijo 478-0625. Bueno, muy bien. Entonces vamos a realizar de una manera muy concreta la reflexión y la enseñanza del día. La primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 12b al 15 y 17 al 19, en donde se nos narra cómo David lleva el arca de Dios, ¿cierto?, a la ciudad de David y allí, realiza todo un sacrificio, toda una fiesta fundamental, ¿cierto?, en donde se reconoce el lugar que tiene Dios dentro de ese proyecto de pueblo, y se coloca el arca como señal de bendición. Bueno, muy bien, quiero centrarme allí en algunas cosas muy rápido. Primer elemento importante para la reflexión: David es uno de los personajes más antiguos de la antigua alianza o del Antiguo Testamento, como se conoce, porque gracias a David Israel llega a ser un pueblo real. Antes de David eran unos grupos dispersos, ¿cierto?, que no tenían una conexión entre sí. ¿Qué aporta David? Pues David aporta nada más ni nada menos que la conquista de la tierra, y con esto permite la constitución de un pueblo, la independencia política, la independencia económica, la independencia religiosa, el que puedan asentarse realmente en un territorio, el que puedan ser realmente por primera vez, si cabe la palabra, libre de la opresión, la marginalidad de los imperios, ¿cierto? Porque siempre estuvieron golpeados, pues el grupo de Moisés en Egipto, el otro grupo de las tribus, tanto por Egipto como por los cananeos, como por los hititas, siempre estuvieron golpeados, marginados. Entonces David les permite eso, ¿no? Y hay un elemento muy interesante. David sabe que tiene un grupo justamente muy diverso de culturas, de tradiciones, de personas, las tribus del norte, las tribus del sur, y por el otro lado el grupo de Yahvé que llega. Y entonces este nuevo pueblo requiere una identidad. Este nuevo pueblo requiere algo que les permita consolidarse realmente como tal y que les permita mantenerse en una unidad. Y David, de una manera genial, tiene una importancia radical, y es que le permite al pueblo construir su identidad a partir de la experiencia de Dios, y para ello une al eloísmo, que era propio de las tradiciones patriarcales, con el yavismo, que venía del grupo de Moisés, y allí entonces lo ensambla. ¿Qué es entonces lo interesante? Pues lo interesante es que el pueblo de Israel, al unirse en torno a la fe
y a esa experiencia de Yahvé se convierte entonces en un pueblo contraste. ¿Por qué? Porque tiene la comprensión de un Dios que camina con ellos y que hace historia con ellos, porque tiene la comprensión de un Dios que busca al ser humano, porque tiene la comprensión de un Dios que busca la planificación del hombre y que busca el respeto profundo por la dignidad del hombre y que busca la libertad como elemento fundante, que está en contra de la marginalidad, de la injusticia, de la esclavitud, y que pide al pueblo un comportamiento similar o acorde, ¿cierto?, con esa experiencia fundante. Y entonces allí es donde David encuentra ese elemento y ese factor diferenciador que le permite a Israel constituirse entonces como pueblo y como reino. Es muy interesante que nosotros, trayéndolo a nuestra actualidad, en primer lugar reconozcamos a ese Dios que acontece, a ese Dios que camina, a ese Dios que mora en nosotros, a ese rostro de Dios reflejado ya en Jesucristo y que hemos experimentado en nuestra vida, y nos adhiramos verdaderamente a Él. Eso quiere decir que nuestra vida, que todas nuestras relaciones, que nuestro trabajo, que nuestras relaciones de pareja, que nuestra familia, que toda nuestra vida gire en torno a esa identidad que brota de la experiencia de Dios. Que seamos también unas personas contraste en medio de una sociedad en donde reina el egoísmo, en donde reina la autosuficiencia, en donde reina el deseo de poder, en donde reinan las búsquedas fugaces de felicidad, en un mundo de individualismo, en un mundo en donde todas las relaciones tienden a ser de conveniencia y tienden a ser desechables, en un mundo en donde nadie se preocupa por el otro, en un mundo en donde se vive realmente la injusticia de manera palpable. Nosotros debemos ser contrastes. ¿Cómo podemos ser contrastes? Pues siendo buenas personas, viviendo en el amor, viviendo en el perdón, viviendo en la reconciliación, viviendo en el servicio, viviendo en ese reflejar a Dios en nuestros actos, en el estar saludando, en el estar sonriendo, en el no estar en disputa, el tomar una actitud de verdad, de testigos y de testimonio, y no una actitud como nos la propone realmente la sociedad. Entonces ahí vamos a hacer contraste. Del Evangelio, que está tomado de Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35, en donde seguimos con esa estructura de inclusión que les había comentado. Los familiares van a buscar a Jesús porque piensa que está fuera de sí. En la mitad, los escribas fariseos que señalan que Jesús está poseído por un espíritu de Beelzebul, es decir, fuera de sí, y por eso puede expulsar demonios. Y vuelve acá nuevamente los familiares que están llamando a Jesús, en donde está la madre, ¿cierto?, y los hermanos, y ya había hecho esa reflexión tan importante de una nueva comprensión de María, no como la mujer que siempre supo quién era su hijo, sino como la mujer que tiene que ir descubriendo, que tiene que ir haciendo un proceso de discernimiento, que tiene que ir realizando una ruptura de paradigmas, que tiene que ir haciendo entonces una conversión real y profunda en la manera de comprender a Dios, de comprender la fe, de comprender su misión. Y entonces vemos en María realmente un ejemplo de creyente. Ahora, lo que quiero sacar de ese texto, porque esa parte ya la había dicho en la otra reflexión, es algo muy sencillo. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Todo el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué bonito, porque está enlazado con esa primera lectura, aunque a uno le pareciera que no, y es que somos un solo pueblo a partir de la experiencia de Yahvé.
Antiguo Testamento. Nosotros somos una sola familia a partir de la experiencia de Dios que nos enseña Jesús y que experimentamos en nuestro interior. Y entonces allí es donde empezamos y tenemos que empezar a comprender que realmente somos familia, que realmente tenemos que construir unos lazos profundos y que realmente tenemos que empezar a comprender que si todos somos hijos de un Padre misericordioso, lo que debe brotar entre nosotros son esas relaciones de familiaridad, esas relaciones de cercanía, esas relaciones de la construcción de lazos profundos y fundamentales, esa construcción de un mundo que se centre en la unidad, en el amor, en la cordialidad, ¿cierto? Empezar a reconocer que todo aquel que vive de acuerdo a lo que Dios quiere es mi hermano y que el que no lo vive también es nuestro hermano y estamos llamados con el testimonio, con el ejemplo del amor, con nuestra vida contraste, a llevarlo también a esa experiencia de plenificación de un Dios que nos ama y nos eleva. Que ese sea entonces hoy nuestro compromiso a partir de la lectura. Dios les bendiga. Muchas gracias.